Muchísimas gracias por asistir. Gracias a este encuentro que hemos organizado justo cuando quedan 365 días para ganar las elecciones municipales en Valencia y volver a recuperar la alcaldía de esta ciudad. Muchísimas gracias por formar parte de la salida, ¿no? Esto es una carrera. De hecho, por aquí pasa pues uno de los carriles de runners más importantes de la ciudad de Valencia. Pues estamos todos en la salida y os agradezco muchísimo que me acompañéis, ¿no?, en este momento tan importante cuando salimos a correr, ¿no? Porque hoy salimos a correr. Gracias por estar aquí. Yo simplemente quiero deciros que para mí era muy importante hacerlo así, ¿no? Empezar a correr, salir a correr con vosotros y aquí. Y salir a correr con todos los que estáis aquí. Gracias, de verdad, infinitas gracias por estar. Y especialmente salir a correr con mi compañero, ¿no? Que desde luego siempre está conmigo corriendo y ayudándome en los relevos cuando lo necesito, dándome ánimos cuando me hacen falta y sobre todo diciéndome dónde está la dirección adecuada, que es Esteban González Pons. Muchísimas gracias. Podría decirse que eres mi liebre, ¿no? Podría decirse, ¿no?, que eres la liebre que cuando sale uno a correr es esa persona que lleva muchos más kilómetros que tú, que sabe lo duro que es la maratón, pero que está en el momento oportuno para darte ánimos para que no desfallezcas. Así que gracias, Esteban, por acompañarme en esta carrera, en esta y en todas las anteriores, que siempre has estado. Gracias. Y quiero explicar de forma muy breve por qué estamos aquí. La semana que viene, el día 5, se cumplen 35 años de la inauguración del primer tramo de esta maravilla de proyecto de la Ciudad de Valencia, que es el Jardín del Turia. Un proyecto que es verdad, que es un proyecto compartido. ¿Y por qué? No hay que decirlo. Es un proyecto compartido por políticos, por formaciones políticas que creímos y que han creído en esta ciudad como una ciudad que merece esta columna vertebral verde. Pero es verdad, y eso también lo es, que prácticamente todos los tramos, 85 millones de euros, 1.200.000 metros cuadrados, son del Partido Popular, hechos por una gran alcaldesa que creyó que Valencia necesitaba su columna vertebral, donde todos nos encontráramos y donde las familias pudieran disfrutar de la mejor ciudad del mundo. Así que no podíamos empezar de otra manera y en otro lugar. Este es el lugar que representa lo que nosotros hemos aportado a esta ciudad. Este es el lugar donde más adelante están las grandes infraestructuras más visitadas que el Museo del Prado, más visitadas que los grandes referentes culturales de España. Esta es la Valencia que nosotros queremos para todos vosotros y para todos vuestros hijos, para todos nuestros hijos, si me lo permitís. Así que para mí era muy importante estar aquí y empezar así. Y luego os diré también por qué y dónde quiero que acabemos, ¿no? Aquí salimos a correr, pasaremos por el Palau de la Música, reabriremos el Palau de la Música 3 años cerrado y acabaremos la carrera en un lugar maravilloso y luego os explico dónde. Para empezar este acto y hacerlo ágil, quiero dar las gracias, por supuesto, pues a todas las personas que estáis, a mis coordinadores de distrito, gracias infinitas siempre, gracias. Gracias a María José Ferrer de San Segundo, a Juan Carlos Caballero, secretario general, gracias a los concejales del Ayuntamiento de Valencia, a todos los afiliados, militantes, simpatizantes, gracias a los amigos, gracias a la familia, gracias a las personas que os paráis a escucharnos, gracias de verdad por darnos la oportunidad de expresarnos y que nos escuchéis, que eso es muy importante, y gracias por supuesto a todos los que han hecho posible este maravilloso encuentro. Gracias Pablo, gracias Alejandro, gracias Joan, gracias por hacerlo maravilloso y precioso, gracias a Horchatas Mercader por ayudarnos con productos valencianos, gracias a los artistas falleros de Valencia por hacernos este escenario maravilloso que es la ventana a través de la cual queremos enseñaros nuestra Valencia. Así que voy a empezar con esto, voy a empezar con esta ventana que saldrá por todos los barrios de la ciudad, que a partir de ahora no es nuestra, es de los valencianos, y voy a empezar enseñándoos la Valencia en la que creemos. Así que dentro vídeo, ¿no? Y os enseño nuestra Valencia. Y ahora párate y piensa. ¿No debería una ciudad unirnos más que separarnos?
¿No debería hacerte disfrutar con los tuyos y conectarte con un mundo cada vez más dinámico y global? Faltan 365 días para despertar tu Valencia. Esa que yo sueño cada día con los ojos abiertos, con los pies en el suelo. Una Valencia luminosa, como las melodías del maestro Serrano. Con toda la paleta de azules, la misma que enamoró a Sorolla, la misma que emociona al mundo. Imagino Valencia y la imagino a lo grande, como la proyectó Berling. Tu Valencia abierta y acogedora. La Valencia que inspira al artista y abraza al turista. La mejor ciudad para vivir y para trabajar. La mejor ciudad del mundo. La de las flores, la de la luz y la de las oportunidades. Tu Valencia y su historia, y su cultura y sus tradiciones, sin olvidar las reivindicaciones. Quiero servir y ayudar, transformar, mejorar, defender tus intereses, estar en contacto directo contigo, detectando tus necesidades y resolviéndolas. Implicándome personalmente desde la cercanía. Aquí me tienes. ¿Qué necesitas? Trabajando por y para ti. Déjame llevarte muy lejos. Déjame hacerla posible. Empieza la cuenta atrás. Efectivamente empieza la cuenta atrás. Muchas gracias. Empieza la cuenta atrás y empieza aquí. Y yo os explicaba antes que para mí era muy importante hacerlo aquí, por el simbolismo que os he explicado, por el momento. El momento mañana, cuando os despertéis, pensad que quedará un año, solo un año, para un día grande para todos nosotros, para las elecciones. Gracias. A la Alcaldía de Valencia. Y una de las cuestiones más importantes que nos van a preguntar los vecinos, las vecinas de Valencia en los próximos días es cuál es la Valencia en la que creemos. Y yo quiero explicaros dos cuestiones para mí fundamentales. La Valencia en la que creemos es la Valencia en la que creen los valencianos. Yo no quiero modular su forma de ver la ciudad. Yo no quiero modular su ideología, no quiero modular sus sueños, no quiero imponerles nada, no quiero obligarles o prohibirles, no quiero prohibir, no quiero pasarme la vida prohibiendo cosas, ¿no? Quiero darles la libertad que necesitan para desarrollar un proyecto de vida aquí en su ciudad. Quiero que no se tengan que marchar para buscar un puesto de trabajo. Quiero que puedan desarrollar aquí su iniciativa empresarial y que yo pueda ayudarles poniéndoles todos los beneficios y evitando trabas y dificultades. Quiero que sean libres, libres para elegir, libres para soñar, libres para elegir su destino y sobre todo para disfrutar de su ciudad. Creo firmemente en una ciudad, desde luego, que cree en sus posibilidades. Creo que estamos perdiendo oportunidades, creo que estamos dejando pasar trenes, creo que hay cosas grandes que no pasan aquí, aunque deberían pasar aquí, y pasan en otras ciudades, pasan en Madrid, pasan en Málaga, y pasan allí, porque allí hay gobiernos del Partido Popular que desde luego hacen posibles las cosas. Y aquí no pasan, y ese es el problema. Por tanto, quiero que pasen las cosas en Valencia. Quiero devolver a Valencia la primera división. Merecemos la primera división. Hemos estado siempre en primera división y ahí tenemos que volver a estar. Y una de las cuestiones más importantes que voy a explicarles, uno de los primeros proyectos, tiene mucho que ver con el Jardín del Turia. Tradicionalmente Valencia se dice que no ha mirado al mar. No ha podido mirar al mar, no lo hemos podido hacer, pero debemos poder hacerlo y por tanto quiero que nuestro proyecto sea el que haga que el río acabe en el mar, que Valencia por fin mire al mar y que efectivamente el Jardín del Turia termine donde tiene que terminar. Por tanto, creo en esta ciudad y creo en este proyecto, en terminar este Jardín del Turia, en prolongar, por supuesto, el Paseo de la Alameda, en no renunciar a las reivindicaciones frente a los gobiernos nacional ni autonómico que tienen que ayudar a Valencia y que hoy ignoran a Valencia. Y, desde luego, quiero convertir esto en una referencia internacional, en un proyecto sostenible, en un proyecto de diálogo social y de familias unidas, en un proyecto de una ciudad que cree en sí misma, pero que mira al
al mar porque el mar siempre ha sido Valencia y Valencia siempre ha sido el mar. Hay muchos proyectos que iré explicando durante estos meses. No voy a explicároslo hoy porque hoy no es el día. Hoy es el día de escucharos a vosotros. Hoy es el día de contestaros. Hoy es el día de plantear que esta campaña que empieza no va a ser una campaña de despachos, ni va a ser una campaña que tenga techos. Va a ser una campaña de calle y así lo planteo. Desde ya esto es lo que nosotros vamos a emplear. Desde ya esto se va a ir por toda Valencia, porque no queremos paredes, porque estamos cansados de lo que nos limita y de las paredes, y por tanto la campaña es una campaña abierta. Quiero deciros que el programa electoral no lo voy a hacer yo, ni siquiera lo vamos a hacer los que estamos aquí, que lo van a hacer los valencianos, y que por tanto ese programa electoral tendrá nombres y apellidos, es decir, que cada medida, que cada propuesta va a tener el nombre del valenciano, del ciudadano que la ha propuesto, porque es un programa de la ciudad, no es un programa del Partido Popular. Es un programa de la ciudad que desde luego liderará el Partido Popular. Por tanto, desde hoy abrimos Tu Valencia, que es una web donde todos los ciudadanos podrán aportarnos sus ideas con el compromiso firme de que, si ellos quieren, cada idea, cada propuesta tendrá su nombre y apellido, porque es de ellos y no es nuestra. Porque no queremos que las cosas sean nuestras, porque no nos creemos los mejores del mundo, porque no pensamos que todo lo hacemos nosotros bien, porque no queremos modificar, como os he dicho, lo que piensan los valencianos, porque lo que queremos, sinceramente, es que lo hagan ellos y nosotros ayudarles a que lo hagan. Por tanto, os presento a partir de ya esta web que se inaugura, que se abre, donde está toda la información de nuestro proyecto político, de nuestro grupo municipal, de nuestros distritos, de nuestros coordinadores, de nuestra actividad diaria, de nuestra agenda, y donde también podréis encontrar más adelante ese programa abierto del que os he hablado, que ya se activa desde hoy, donde la gente puede efectivamente plantearnos sus ideas con nuestro compromiso de que sus ideas siempre serán suyas y nunca serán nuestras. No vamos a apropiarnos de nada porque efectivamente nosotros sabemos que los valencianos son quienes mejor construyen el futuro de esta ciudad. Así que empezamos a construir un programa abierto, pionero, novedoso. Esto no lo ha hecho nadie, lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué no? Porque el programa, desde luego, será para ellos. Esta es Tu Valencia y a esto quiero que nos dediquemos los próximos meses. Pero como os he dicho anteriormente, no he venido aquí a soltaros un rollo. Yo creo que la gente está harta de oír rollos de políticos, así que me comprometo firmemente a que nunca soltaré un rollo, y así que voy a cumplirlo, porque si lo primero que hago es incumplirlo, pues vais a salir de aquí bastante desanimados. Así que me gustaría que este acto, este momento, se convirtiera también en un diálogo con vosotros, y en ese sentido os propongo que hablemos, que me contéis lo que pensáis y lo que os preocupa, que empecemos hoy con el compromiso clarísimo de acoger todas vuestras ideas y de que formen parte de mi proyecto político, porque desde luego todo lo que me digáis será lo mejor para la ciudad. Así que me gustaría que me dijerais efectivamente vuestras inquietudes, lo que pensáis, lo que queréis, y así, a pecho descubierto, así, a corazón abierto, poder responderos a las cuestiones más importantes o que creéis que pueden afectaros. Así que creo que... Hola, María José. Hola. Pues, bueno, mi pregunta va sobre el tema de la limpieza, que es un tema que me preocupa bastante en lo relativo a la ciudad. Lo que pasa es que no quería dejar pasar la oportunidad para darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo, que creo que estáis haciendo una labor de oposición excelente, especialmente teniendo en cuenta que creo que has sido mami hace no mucho, y me imagino el gran esfuerzo que estás haciendo para compaginar un trabajo que lleva tanta responsabilidad como el que tienes con el cuidado de tu familia. Eso por una parte. Y ahora, si quieres, te digo lo de la limpieza. A mí me preocupa muchísimo. Desde que no está gobernando el PP, está todo muy sucio, las calles, los jardines están descuidados, los árboles están descuidados, los parques, todas las zonas verdes. Este gobierno que se la da de ecologista no tiene nada, porque me parece que la solución que ellos ponen es talar árboles. Cuando un árbol molesta, lo talan. Las calles están sucias, los comerciantes, yo los veo todas las mañanas limpiando sus aceras, porque me dicen que si tienen que esperar a que venga alguien del servicio municipal a limpiar, van listos. Entonces, el tema de la limpieza, quería saber cómo ibais a revertir este problema que tenemos ahora mismo. Gracias. Te agradezco mucho
a los políticos últimamente no nos dicen muchas cosas bonitas, con lo cual cuando alguien nos dice algo bonito, pues es de agradecer. Es verdad que compaginar la actividad política con la maternidad es un reto y te veo con tus peques y no está siendo fácil, eso es así, ¿no? De hecho, he tenido que venir con la peque porque hoy tenía que llevarla yo encima, que vamos llevándola encima uno u otro, y está por ahí con mi madre, gracias a Dios que tengo a mi madre, porque es difícil, pero sí que es verdad que también estoy enseñándole que el mundo es esto, ¿no? Que tiene que abrirse al mundo y sobre todo que tiene que conocer la ciudad en la que yo quiero que viva y que sea la más feliz del mundo en esta ciudad. Gran parte de la inspiración de esta campaña tiene mucho que ver con mi hija, porque lo que yo quiero es una ciudad, la mejor ciudad para que ella viva, y es que es el sentimiento más puro que yo puedo demostrar. Si queremos algo para nuestros hijos, es lo más bonito que deseamos, ¿no? Y por tanto yo quiero que mi hija viva en esta ciudad y quiero la mejor ciudad para ella, ¿no? La limpieza es una de las cuestiones que más nos preocupan, porque efectivamente al parecer se ha dejado desde luego bastante. Aquí hay no solo la limpieza, el ajardinamiento. Es verdad que en estos últimos años no se ha hecho ni una sola infraestructura verde nueva, que se han perdido hectáreas de cultivo, que no se ha ayudado a nuestro gran pulmón ecológico a salir de la UCI, que es la Albufera. Es verdad que se han talado árboles de forma desproporcionada, los últimos a veces sin sentido en la Plaza de la Reina. Es verdad que tenemos muchos alcorques vacíos, que tenemos mucha suciedad, que la gente sufre por las plagas de ratas, por las plagas de determinados insectos en algunas zonas de la ciudad, y yo creo que una ciudad limpia es la obligación de un municipio. O sea, podemos hablar de muchas cosas. Hoy Ribó hablaba de la jornada de 4 días laborales, ayer hablamos de la abolición de la prostitución. A mí esto me parece bien hablarlo, pero también me gustaría que el alcalde de la ciudad empezara hablando de la limpieza, de la seguridad y tantas otras cosas. Luego nos fuéramos a los debates nacionales, que seguro que nuestros representantes nacionales están muy conectados con nosotros para poder representar nuestras ideas. Por lo tanto, le agradezco la sugerencia. Creo que la limpieza debe ser una de nuestras prioridades, porque es una de las cuestiones, diría la primera, María José creo que me confirmará esto, que sale en las preocupaciones de las encuestas que se hacen a los vecinos. La limpieza y la seguridad son las dos principales cuestiones, y creo que es muy interesante que empecemos a hablar de una ciudad mucho más limpia. Yo recuerdo, hay una de las grandes infraestructuras que habéis pasado casi todos los que habéis venido por este lado, que es el Puente de las Flores. El Puente de las Flores siempre ha sido uno de los principales orgullos de los valencianos. A veces pasar por ahí ahora resulta penoso, ¿no? Yo creo que el ejemplo del Puente de las Flores es el ejemplo de cómo se cuida esta ciudad, cómo se cuida este jardín, que siempre ha sido maravilloso y limpio, y que efectivamente hay que poner muchos más recursos en ello, ¿no? Así que gracias. Hola. María José, en principio agradecerte esta oportunidad de poder interactuar contigo, y como ciudadano, como padre de una niña de 4 años y medio y en espera de otro, y como... Enhorabuena. Gracias. Y como interesado en seguridad, quería ver tu valoración sobre las últimas cifras que han salido sobre el aumento de la delincuencia de una manera muy intensa, que ocasiona inevitablemente una sensación de inseguridad ciudadana, ¿no? Y después, ¿qué valoración te merece unos comunicados que han sacado en los últimos meses diversos sindicatos que insisten mucho en la falta de personal, en las insuficientes oposiciones que no cubren ni las vacantes ni las jubilaciones, por lo tanto hay menos policía en la calle, y en la falta de medios técnicos? Sin ir más lejos, hoy un sindicato nacional ha sacado un comunicado en el que ha dicho que la unidad de playas, que ha empezado este verano, o sea, ha empezado esta semana, no tiene ni retén, ni tiene ropa, es decir, faltan muchos medios para que haya una buena seguridad en las calles. Entonces, quería tu valoración y qué ideas sobre el tema. Gracias. Fijaros, al final limpieza, seguridad, yo decía que eran las cuestiones más preocupantes, y te agradezco mucho la pregunta, porque efectivamente
Mira, hemos perdido cerca de 200 efectivos aproximadamente desde el año 2015. Miro a Santi porque Santi me confirma los datos, que es quien siempre los tiene en la cabeza. 200 efectivos de la policía en la calle. De hecho, en la etapa nuestra habían 250 efectivos de policía de barrio en la calle y ahora hay poco más de 100. La policía de barrio tiene que volver a muchas zonas de la ciudad. Los vecinos están sufriendo inseguridad. En Benimàmet se está sufriendo mucho por el asalto a algunos comercios y a viviendas. Me lo confirman personas que veo que son de Benimàmet. Están sufriendo mucho en Orriols, están sufriendo mucho en Malvarrosa, se está sufriendo en la Plaza Honduras. Hay muchos focos de botellón que también hacen difícil la convivencia de los ciudadanos y esto solo se resuelve de una manera, que es aportando los 500 policías a la plantilla que el jefe de la Policía Local de Valencia dice que necesita la plantilla. Es decir, solo podemos resolver esta situación dotando de medios humanos a esta plantilla. Yo quiero aprovechar para agradecer públicamente la labor de la plantilla de la Policía Local. No pueden más. Con una plantilla esquelética están abordando una situación muy preocupante. Tenemos 26 puntos por encima la tasa de criminalidad, de delincuencia, según los datos del Ministerio. También miro a nuestro senador Fernando de Rosa, que el otro día hizo una gran intervención en el Senado vinculado con esto. 26 puntos por encima de la media nacional en tasa de delincuencia. 20 puntos por encima de la media autonómica en tasa de delincuencia. Esto según los últimos datos del año 2021 del Ministerio del Interior, publicados en todas las webs y a la que todo el mundo podéis acceder. Esa situación se aborda con una plantilla raquítica. Por tanto, yo creo que toda la tasa de cobertura, los primeros años de nuestra gestión tienen que ir volcados totalmente a reforzar la plantilla de la policía local. Así que, para mí, prioridades: volver a poner la policía de barrio, fundamental. Quienes conocen el barrio conocen las dificultades, conocen los problemas y, sobre todo, trabajar con esos 500 nuevos efectivos de policía local que necesita esta ciudad. No puede ser que estemos viviendo una situación. En el río se vive. Sabéis que aquí han habido asaltos a chavales, a personas jóvenes en algunos puntos de este río, de este jardín, que desde luego siempre ha sido seguro y un lugar de encuentro. A mí me gustaría que efectivamente este lugar, como tantos otros en Valencia, volviera a ser seguro y, en ese sentido, claramente nuestro compromiso está con la seguridad. 500 efectivos más, policía de barrio y, sobre todo, evitar esos puntos de botellón que están haciendo sufrir también a muchos vecinos y que no dejan descansar a muchos vecinos de Valencia. Así que te lo agradezco y aprovecho y te agradezco mucho la oportunidad de decirlo para decir que me quito el sombrero con la labor que hace la Policía Local de Valencia con los pocos efectivos que tiene. Me quito el sombrero. ¿Qué tal, María José? Mira, yo quería hablarte un poco de las fiestas de nuestra ciudad y sobre todo compartir una frustración que yo tengo, porque yo estoy metida en el mundo de las fallas, pero sobre todo de la Semana Santa Marinera. Y resulta especialmente curioso que cada vez que se llama o se requiere la figura del alcalde de nuestra ciudad, nunca está, y bueno, ya casi que ni se le espera, pero al mismo tiempo sí que vemos como tiene tiempo para irse de comidas con sus amigos Junqueras y a dar ayudas y mostrar apoyo a todas las necesidades que tienen desde las entidades catalanistas. Y entonces quería comentar en ese sentido y ver qué se podía hacer y tu punto de vista, porque al final resulta una frustración ver cómo no se defiende y cómo no se apoya todo lo que tiene que ver con nuestras señas de identidad. Bueno. En los últimos años, el Ayuntamiento de Valencia ha dado... Me sé los datos porque el miércoles estuve en un debate, no penséis, porque y me he estudiado tanto, me ha machacado tanto Clara, Esteve, todo el mundo, para que estudie, que me lo sé todo. O sea, ahora me podríais preguntar, porque el miércoles estuve en un debate y me sé todos los datos, todas las cifras, todo. Me sé que el alcalde de esta ciudad ha dado 800.000 euros a asociaciones, entidades vinculadas con el independentismo catalán en los últimos años. Sé perfectamente que él intenta incorporar, ayer lo vimos en el pleno, de hecho, incorporar como fiestas tradicionales cosas que no lo son, como el Año Nuevo Chino, con todos nuestros respetos, pero que efectivamente no es una tradición en la ciudad de Valencia, aunque lo respetamos muchísimo e incluso participamos de él. Las Reinas Magas, que eso ya es otra cosa, que ya eso nos parece un poco peor, porque desde luego es un poco... bueno, yo a mi hija no la voy a llevar, nunca, porque claro, tampoco quiero a la niña confundirla ni que se asuste. Entonces, casi prefiero que ya crean los Reyes Magos y oye, pues acompañarla en las tradiciones de la ciudad
ciudad de Valencia todo lo que pueda, evitándole este tipo de acontecimientos, ¿no? Porque, por cierto, el día de las Reinas Magas se producía otro acontecimiento muy bonito al que sí que quiero que asista mi hija, que es la fiesta de Sant Antoni, donde la gente va a bendecir animales, ¿no? Pues ahí sí que quiero que participe, ¿no? Porque creo que es una fiesta tradicional y entonces yo estaba este año en Sant Antoni y el alcalde estaba con las Reinas Magas, claro, cada uno a lo suyo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que me gustaría recuperar ese sentimiento de tradición. Creo que las fiestas de las fallas no hemos aprovechado lo suficiente y a mí me duele porque el expediente, lo sabe bien gente que está por aquí, que forma parte de mi grupo, el expediente de las fallas como de la declaración de las fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad lo gestiona Rita Barberá en la última legislatura y yo como consellera de Cultura. Entonces trabajamos mano a mano, su equipo y el mío, en esa declaración de las fiestas de las fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y recuerdo con mucho cariño cuál era la voluntad que nos unía y la voluntad que teníamos, ¿no? De proyectar las fallas a nivel internacional y de sobre todo evitar pues colisiones, enfrentamientos que ahora se producen de forma que no, es absurda y no aprovechar todo lo bueno que son las fallas para la ciudad. Y lo mismo me pasa con la Semana Santa Marinera, a la que yo he asistido y a la que he echado en falta al alcalde. También le he echado en falta, por supuesto, en el Corpus, en la fiesta de la Virgen de los Desamparados, en fin, hacen cosas que no tienen sentido, como quitar un tapiz y poner una lona terrible, o sea, cosas efectivamente que demuestran solo una cosa, y con esto voy a terminar este punto. Hay que conocer la ciudad de Valencia, quererla y sobre todo apreciarla para poder representarla. Y representarla se representa a todos los valencianos con independencia de que creamos como ellos o votemos o nos voten, ¿no? Creo que el alcalde debería estar en estos acontecimientos, creo que debería participar de la vida de la ciudad y yo desde luego me siento muy orgullosa de no sentirme representada por esa forma de hacer política. Yo sí quiero acompañar a los vicentinos, a los que aquí hay mucha gente que representa y muy bien, quiero acompañar a las fiestas del Corpus, quiero desde luego acompañar a todos los vestidores de la Mare de Déu, veo alguno por ahí también, a mucha gente que participa en esa tradición, en el Día Grande, quiero acompañar a la Semana Santa Marinera, que siempre son muy amables conmigo y que por cierto este año me he hecho granadera, y quiero acompañar también a las fallas. En definitiva, nuestra visión de la ciudad es de una alcaldesa, un alcalde que cree en la ciudad y que apuesta por la ciudad y que está en la ciudad y que no abandona la ciudad, que no está ausente, y creo que no estar ausente es muy importante y sinceramente la ausencia del alcalde actual pues hace un poco de daño a los valencianos y a los que creemos y sentimos esta ciudad. Te agradezco la pregunta porque mucha gente lo plantea y más recientemente las últimas fiestas de la Virgen de los Desamparados, que fueron especialmente dolorosas por algunos detalles, algunos fallos que hicieron que no nos sintiéramos bien representados por el ayuntamiento. Yo creo que en el año 2023 no dará tiempo, porque no dará tiempo, ya dentro de un año ya habrá pasado la fiesta de la Virgen de los Desamparados, pero 2024 no va a caber el tapiz en la Plaza de la Virgen, no va a caber el tapiz, vamos. No va a caber. No van a saber por dónde entrar el tapiz. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacer mi intervención en dos sentidos. El primero, yo soy autónoma. De todos es conocido pues el complicado trabajo que tenemos los autónomos, el subsistir día a día. Si a esto le sumamos 2 años de pandemia, la situación se agrava. Y si encima, como es mi caso, yo soy autónoma en el sector de la indumentaria valenciana, pues después de 2 años sin fallas, todavía la situación es peor. ¿Con qué nos hemos encontrado en este sector de la indumentaria valenciana? Pues con una pasividad municipal tremenda, tremenda. Justo pues el gobierno municipal, que se las da de que apoya las tradiciones y todas sus fiestas y tal, pues nos vemos en una situación de desamparo total. Y encima con la indignación de ver notas de prensa y en periódico y tal, que el señor Ribó pues se hace fotos con Yolanda Díaz diciendo que hay 19 millones destinados a autónomos y a microempresas. De momento nosotros no lo hemos visto. Eso era en un sentido mi intervención. En el otro sentido, yo soy de Pedanía Sud. ¿Qué te diría de las pedanías? Bueno, lo primero es que creo que fue la primera nota de prensa del actual gobierno cuando entró, que lo primero que se dijo, y lo dijo Consol Castillo, que era la concejal de Pobles, y voy a decirte las palabras textuales que se publicaron, fueron que se había encontrado
en las pedanías que estaban en una situación de abandono y resistencia. María José, te puedo asegurar que cuando tú seas alcaldesa sí que te vas a encontrar con unas pedanías realmente abandonadas y con algún ligero toque de maquillaje electoral que nos van a hacer ahora, pero que de poco nos va a servir ya. Por ponerte algunos ejemplos, pues bueno, recogiendo un poco lo que ha comentado en la primera intervención, el tema de la suciedad. Nosotros en pedanías la suciedad es tremenda, el mantenimiento para la poda de alcorques y de árboles es fatal, vivimos en parque natural, la proliferación de mosquitos os la podéis imaginar. Por ejemplo, el tema de seguridad también es un tema muy importante. La policía de barrio, pues lo que tú decías, hace lo que puede, pero no es suficiente. Luego, por ejemplo, el tema de limpieza en las playas y el mantenimiento de los paseos marítimos. Estamos hablando de zonas turísticas. La imagen que estamos dando al turismo es nefasta, porque la verdad es que los paseos marítimos están horrorosamente mal cuidados. Por no hablar de la famosa playa de Perros con un mantenimiento que creo que es inexistente. Por otro lado, el tema de servicios sanitarios. Nosotros, por ejemplo, tenemos un pediatra que han dicho que han aumentado los servicios sanitarios, un pediatra que compartimos en 3 pedanías, Pinedo, Saler y El Palmar, que lo que han hecho, en vez de poner más pediatra, han quitado el de Pinedo todos los días y entonces tenemos 2 horas, 2 días a la semana solamente de pediatra. Pero ellos dicen que lo han aumentado. No tenemos ningún tipo de servicio de ambulancia medicalizada. Si hay algún enfermo en el Perellonet, por ejemplo, que es lo más alejado y le da un ataque y no tiene coche, se muere. En la Punta, por ejemplo, el centro de salud es inexistente, tienen que ir al centro de salud de Nazaret. En Castellar, las instalaciones del centro de salud están que se caen, por decirte algunos ejemplos. Si nos vamos al transporte público, pues bueno, están orgullosísimos porque han reducido la frecuencia de paso de los autobuses. Hemos pasado de 1h30 a 1h15, 1 hora, con lo cual es muy bueno para la gente que trabaja o los estudiantes que van a clase. Pues si pierdes un autobús y el siguiente va lleno, tampoco te para, pues imagínate la situación. Luego en verano nos ponen un parche de un autobús más por la afluencia de turistas, pero que siempre va lleno y que nunca paran las paradas. Y por último, ahora están vendiendo a bombo y platillo que han puesto una línea nueva, pero nos ha quitado otra existente, con lo cual nos hemos quedado igual o peor. Inversiones en los barrios, pues la verdad es que estamos un poquito hartos, la gente en general, los vecinos, de la publicidad engañosa que se nos está dando y que está dando en general a la gente, porque nos dicen que han hecho un parque en tal sitio, pero es que 2 semanas antes lo habían quitado de otro, con lo cual los parques no han aumentado. Nos dicen que han aumentado los servicios de pediatría, pero realmente los han repartido y nos hemos quedado peor. Nos dicen que han puesto una nueva línea de MT, pero nos han suprimido una existente. El sentir de la gente de pedanías, María José, es que ahora sí que estamos en situación de abandono. Ahora sí, pero yo creo que el señor Ribó no sé si es consciente o no, porque yo creo que desde que es alcalde no ha venido a ver las pedanías. Y si ha venido realmente muy poco. Entonces, como puedes ver, el campo de actuación que tienes es amplio. Las pedanías te están esperando. Y por lo que decíamos, la Valencia que yo quiero, mi Valencia es una Valencia con María José Catalá de alcaldesa, pero lo que no quiero es que el señor Ribó y sus socios sigan gobernándola. Gracias. El lunes a la 1:30 voy precisamente a pedanías, ¿no? Voy porque el sector tradicional, los arroceros de allí están muy disgustados. Las actuaciones que se hacen allí son muy erráticas, dificultan mucho su trabajo y bueno, hablo con ellos el mismo lunes. La última vez que fui, recuerdo haber visto una especie de carril bici que estaba pegado a las viviendas. O sea, una persona mayor salía de su vivienda y se encontraba con una especie de carril bici. Esto me está pasando mucho últimamente con carriles bici, que evidentemente nosotros los carriles bici deben ser buenos carriles bici, pero estamos viendo cosas que no tienen nada que ver con esto. Una de las cuestiones que más me preocupa de pedanías es la conexión con Valencia. Le cuesta menos a Yolanda Díaz hoy coger el AVE en Madrid y venir a Valencia que a ti coger la MT y venir al centro de la ciudad. O sea, Yolanda Díaz le habrá costado menos coger el AVE en Atocha y llegar a Joaquín Sorolla de lo que a ti te puede haber costado en MT venir a la ciudad. Y eso no puede ser. Entonces,
Entonces, la conexión es una de las cuestiones que más me preocupan con pedanías, concretamente con Pedanía Sur. Me preocupa mucho que no hayamos sido capaces de recuperar o de invertir en el tema de la regresión de las playas. Se habla mucho del tema de la regresión de las playas, afectan múltiples cuestiones. Hay, desde luego, recursos. El alcalde Ribó se fue a pedir a la ministra de Transición Ecológica pues unos 20 o 30 millones de euros para recuperación de las playas y volvieron con un presupuesto de 330.000 para toda la provincia que encima no se ha ejecutado. Es decir, no hay inversión en el tema de la regresión de las playas. No hay inversión en la albufera, que es una de las cuestiones que más me preocupan desde el inicio de la legislatura. Tenemos un pulmón ecológico referencial, tenemos un gobierno que se supone que es ecologista y no hace nada por la situación que a todas luces y según los expertos sufre nuestra albufera. La verdad es que el tema de la policía a vosotros os afecta mucho más. Con la policía de barrio y con más dotación se podría resolver. Se han ido resolviendo cuestiones puntuales como por ejemplo en el Saler, incluso de conectividad. La gente en pandemia que a teletrabajaba no tenía ni siquiera conectividad para poder trabajar desde casa o para poder conectar a su hijo a su formación a través de la escuela. Ahora sí se ha puesto, gracias a la petición de los vecinos y mociones que hemos presentado al Pleno, ese servicio, por ejemplo en el Saler, que sufría mucho de esto. Y es cierto que hay situaciones como la que dices, la playa de Perros, que no está bien cuidada y falta de inversiones que es permanente, pero es común. En los últimos 7 años han dejado de invertir 600 millones de euros del presupuesto en la ciudad. Este año hay un presupuesto de 250 millones de euros de inversiones. Creo que han gastado a esta fecha, estamos prácticamente en mayo, poco más de 14 o así. No sé si me estoy equivocando de la cifra, pero creo que son unos 14. Es decir, es imposible que acaben el año, de aquí a lo que queda a final de año, invirtiendo los 250 millones de euros. Por tanto, las inversiones se prometen, el dinero se recauda, porque sí nos han subido los impuestos a los valencianos, y con esto voy a acabar hablando de la primera cuestión que me has planteado, pero no se cumplen las inversiones en los barrios. Para nosotros el dinero tiene que estar en el bolsillo de los valencianos. Y si Madrid es capaz de bajar los impuestos en 500 millones de euros en plena pandemia, no entiendo cómo Valencia no deja de subirlos, porque han subido todos los impuestos, el IBI, la tasa del agua, han subido todos, el IAE, han subido el impuesto de vehículos de tracción mecánica, han subido todos los impuestos que dependen del ayuntamiento. Para nosotros la primera medida es una bajada de impuestos de un 20% en el IBI y un 30% en el IBI en el tipo diferencial, y sobre todo incentivar a través de los impuestos la actividad económica, a través del IAE y a través de otros impuestos que pueden hacer que la gente venga, se establezca en Valencia y vea que aquí se les recibe bien. No se les tarda 2 años en dar una licencia y encima se les pega un palo con los impuestos municipales. Por tanto, hay un proyecto que no es un proyecto nuestro solo, es un proyecto del Partido Popular. Es que el Partido Popular, y el presidente Feijóo lo ha dicho nada más empezar digamos su actividad como presidente del Partido Popular, cree en que es posible bajar los impuestos. Necesitamos que la cesta de la compra, que hoy es más cara que nunca, con la inflación más alta de la democracia, en un 8,9, no podemos tener el gobierno más caro de la historia, con la inflación más alta de la democracia. Es que es inviable. Hay que bajar los impuestos. Y en consonancia con esa propuesta de nuestro presidente nacional, nosotros vamos a bajar los impuestos en Valencia. Se puede hacer, hay margen, hay más de 200 millones de euros hoy en los bancos de la ciudad de Valencia porque no se invierte en los barrios, y pensamos que lo que pongamos en presupuesto se invertirá y lo que no irá a bajada de impuestos. No vamos a hacer la argucia legal que hacen ellos de poner unas inversiones astronómicas que no se cumplen, luego, por cierto, por una ley del Partido Popular tener que llevarlo a deuda y efectivamente ni invertir ni bajar los impuestos, que es un poco la trampa que ellos están empleando, y luego salen y dicen que hemos bajado mucho la deuda. Claro, bajas la deuda porque la ley te obliga a que lo que no inviertes lo lleves a amortizar deuda, y como no has invertido 600 millones de euros en 7 años, pues ya puedes bajar la deuda ya. Entonces, que sepáis que esos son los datos. Insisto, no penséis que todo lo tengo en la cabeza, es que he empollado muchísimo para un debate que tenía el miércoles y todos los datos los tengo muy fresquitos. Pero, en definitiva, quiero deciros que esta ciudad puede bajar los impuestos, ayudar a la economía familiar, y que en este contexto tan difícil económico para muchas familias, un gobierno municipal de otro signo político, un gobierno municipal del Partido Popular, podría hacer mucho más por los autónomos y por los emprendedores, que en este momento están ahogados
por una política nacional insensible y súper, desde luego, ajena a vuestras necesidades, y por un gobierno municipal que, desde luego, es ajeno también a vuestras inquietudes y a lo que necesitáis. Así que te lo agradezco. ¿Vale? Me he hecho mucho de conciliación y por razones obvias, y no quiero teneros aquí demasiado tiempo. Me he comprometido a terminar pronto, así que si os parece, no sé si hay alguna pregunta más, y si no, quiero que mi última pregunta me la haga mi amigo Esteban González Pons, que podemos sentarnos tranquilamente en este sofá maravilloso y hacer alguna pregunta. Sí, claro, por supuesto. Espera, que falta... Vale. El micro. Ahí está. Vale. Ahora se te oye. No me explicaré muy bien, pero bueno, voy a intentar. Se explicará muy bien, seguro. Soy un mayor y estoy en un centro de mayores. Estamos abandonados por este gobierno que tanto presume de mayores y de gente sensible, y luego todo es mentira. Entonces, para nosotros, creo que es muy importante. Somos 50, 60 o 70.000 votos que los vamos a perder si no vamos y atendemos a los mayores. Estamos dejados de la mano de Dios. Es más, estamos perseguidos por esta gente. Eso que lo sepáis. Como saben ellos que no les vamos a votar, entonces nos tienen marginados por completo. Yo creo que deberíamos de hacer algo por ello. Y entre otras, también necesitaríamos que estuviéramos un poquito atendidos, porque las administraciones nos tienen abandonados por completo. Primero, no sabemos de ordenadores ni cosas similares. No hemos ido a la escuela y la mayoría de la gente no tenemos ni idea. Hay señoras, pobrecillas, que no han ido a la escuela, y a ver qué haces cuando van a un banco, que no pueden entrar siquiera en el banco porque no les permiten. En el ayuntamiento, sobre todo, les tratan a patadas, nos tratan, y en todas partes igual. Los centros oficiales, de luego, no son nuestros por completo. No podemos ir a ningún sitio. Tenemos que ir de limosna, y no hay derecho a eso. Y además, entre otras, yo creo que es nuestro granero de votos, los mayores, ¿eh? Porque los jóvenes es más difícil que nos voten, pero los mayores todavía nos van a seguir votando. No nos abandonéis y, en fin, esperemos que algún día nos echéis una mano, que es muy preciso. Muchísimas gracias. Gracias, porque es un sentir muy común y muy extendido. Y porque... Soy un centro de mayores, soy el presidente de un centro de mayores, y ahí toda la gente se me queja. Y antaño eran del partido nuestro. Ahora parece ser que ya han cambiado a la gente, precisamente porque estamos incomodados. Te lo agradezco mucho por una cuestión. Es verdad que todos los centros de día y todos los centros de actividades de mayores de esta ciudad los ha hecho el Partido Popular. Durante los últimos 7 años no se ha construido ni un centro de día, ni un solo centro de actividades de personas mayores, en absoluto, tampoco ningún colegio y ni ninguna infraestructura social. Pero es verdad que, además de esos centros de día, nosotros planteamos unos centros de actividades que siempre me recuerda a Marta, que lo hace muy bien, y me dice que necesitan, por ejemplo, en Nazaret, en Malvarrosa, en Torrefiel y en Ciutat Bella. Son 4 puntos de la ciudad que no tienen centros de mayores, que deberían tener, y que nosotros tenemos planteado que hayan centros de mayores y construir centros de mayores. Además de esos centros, es una cuestión de sensibilidad, de que la administración sea sensible. Por ejemplo, ¿cómo van los mayores de esta ciudad a formar parte del destino de esta ciudad si los proyectos que se dice participativos se hacen a través de plataformas digitales, que es el Decidim, en el que vosotros, desde luego, en muchas ocasiones no tenéis acceso o no tenéis información? ¿Cómo hacemos ese proyecto de participación que no es tal, porque la gente más mayor no puede participar? ¿Cómo hacemos para ser sensibles a cuestiones, problemas que has abordado perfectos, la brecha digital, la situación de algunas entidades o algunos sectores económicos que cada vez son menos empáticos, menos sensibles? Mira, te tengo que decir que el presidente Carlos Mazono ya ha anunciado una iniciativa de la que yo me siento muy orgullosa, y es que este partido, así como tiene nuevas generaciones del Partido Popular, este partido va a tener grandes generaciones del Partido Popular. Porque lo ha anunciado hoy el presidente.
yo solo me hago eco de su anuncio. Creo que es una buena iniciativa porque queremos coger a toda la experiencia, la gente del Partido Popular que sabéis, y también tener una plataforma desde la que reivindicar e influir en nuestras decisiones y en nuestros programas, en todo lo que hagamos, ¿no? Por tanto, yo creo que es una muy buena iniciativa que va a ayudar mucho a que el Partido Popular tenga esa especial sensibilidad y que, como te digo, te agradezco mucho la pregunta porque me ha venido perfecta para hacerme eco de lo que ha dicho Carlos Mazón hoy. Las grandes generaciones del Partido Popular, que espero de verdad y deseo que influyéis mucho en el mejor futuro de esta ciudad, porque tenéis mucho que contarnos y tenemos mucho que agradeceros. Así que te agradezco la pregunta. Gracias. Bueno, yo creo, Esteban, que te podías venir al sofá conmigo. Tenemos una especie de Chester, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, María José, por invitarme a tu programa. Siempre he querido venir. Tenemos mucha audiencia, como ves. A esta precuela de la serie María José Alcaldesa. Gracias. Mira, tengo 3 preguntas para ti, si te las puedo hacer ahora. La primera tiene que ver con la calle Colón. Yo he vuelto a vivir a Valencia después de 8 años viviendo en Bruselas, y lo que más me ha sorprendido es la calle Colón de Valencia, porque no he visto ninguna calle así en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Cruzar esa calle es un deporte de riesgo. Es como un videojuego, pero en el que si te quitan la vida te la quitan de verdad. ¿Qué vas a hacer con la calle Colón? ¿Proponerla como deporte olímpico? Bueno, te tengo que decir que hace 2 semanas tuvimos una reunión con un auditor que es uno de los pocas personas certificadas por el ámbito de la Unión Europea como experto que hace auditorías de movilidad y de seguridad de las principales vías de las grandes ciudades europeas, y entonces tuve una reunión con él para saber su opinión sobre la calle Colón, y me enseñó una auditoría que ha hecho de la calle Colón. Tienes toda la razón cuando dices que es totalmente atípica, porque él dice que en ningún lugar del mundo, y eso es así, hay 2 carriles bus uno al lado del otro. Dicen, es que en ningún lugar hay 2 carriles bus uno al lado del otro. Por tanto, esta situación atípica nosotros queremos revertirla. Él indica que de 10 puntos de peligrosidad, la calle Colón tiene 7, 8 sobre 10, porque es peligrosa para peatones, es peligrosa para ciclistas, es peligrosa para conductores, y especialmente es peligrosa, y esto desde luego hay que tenerlo muy presente, para las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad que atraviesan los principales cruces y que se sienten desprotegidos en esta vía de Valencia. Por tanto, hoy mismo me he reunido con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y me he comprometido con ellos a lo siguiente. Yo no voy a hacer una guerra de maquetas en este momento, porque maquetas vais a ver un montón, pero las maquetas se las lleva el viento. No voy a decir mis caprichos ni cómo quiero hacer yo la calle Colón. Yo quiero que comerciantes, vecinos y expertos en movilidad me planteen una solución a esta calle. Yo no quiero lanzar algo como hace Grecci a lo capricho, ¿no? Quiero que expertos, vecinos y comerciantes consensuemos su modelo. Estoy viendo propuestas, maquetas, ayer mismo hablamos en el pleno de esto, que no acabo de entender, porque creo sinceramente que si la movilidad tiene que ir de la mano de la seguridad, que yo creo que la ordenanza de movilidad de Valencia tiene que ser ordenanza de movilidad y seguridad, porque ahora hay 2 ordenanzas y cada una van por un lado, creo que tiene que haber una ordenanza conjunta. Y sí te digo, Esteban, que la calle Colón, que hay muchos otros puntos negros y los iremos desarrollando con auditorías y con expertos también, es una de las principales cuestiones que reflejan los caprichos de este gobierno, ¿no? Los caprichos porque cuando te acreditan y te certifican que es inseguro para tus ciudadanos, lo primero que tienes que hacer es ser humilde y cambiarlo. Y entonces ayer ya se dijo que no se iba a cambiar, que si se cambiaba
se cambiaba por una solución que no atiende a esas necesidades que tú planteas y que todo el mundo sabe. Y por tanto yo sí me comprometo a revertir todo lo peligroso de la calle Colón, pero a hacerlo no a mi capricho, sino a decisiones que me digan los técnicos expertos en seguridad y movilidad, vecinos y comerciantes. Como te he dicho, no me creo más, y he dicho a todo el mundo, no creo que sea experta en todo. Y los políticos que creen que son expertos en todo, tú lo sabes, se equivocan siempre. Hay mucha gente que nos puede ayudar, técnicos profesionales, que nos van a decir cómo hacer las cosas y creo que apoyarnos en ellos va a ser la mejor decisión. Yeah. Uno de los misterios del mundo contemporáneo es quién es el escultor que hace las rotondas. O sea, las rotondas, que todas tienen una escultura cuyo autor nos resulta desconocido, han dado lugar a un movimiento artístico llamado el feísmo, que se caracteriza por hacer las cosas lo más feas posibles. Para mí, que como os digo, llevo 8 años viviendo en Bruselas y estoy acostumbrado a la Gran Place de Bruselas, la plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha convertido en un exponente internacional del feísmo. La plaza del Ayuntamiento de Valencia, cuando no es un mercadillo de ropa de segunda mano, tiene el aspecto del parking de una gasolinera. ¿Qué vas a hacer con la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que en otro tiempo fue orgullo de esta ciudad? Sí. Hay un proyecto que ha salido en el vídeo, que es el proyecto de la Plaza de la Torta de Gerlik, que se recuerda con muchísimo cariño en esta ciudad y que por desgracia, y yo tenemos muchos amigos comunes en la Fundación Gerlik, hay incluso imposibilidad o falta de sensibilidad en recuperar parte de esas piezas que formaban parte de esa plaza maravillosa. Yo creo que la Plaza del Ayuntamiento es el ejemplo más claro de la falta de cariño de este gobierno hacia Valencia, ¿no? Uno quiere que Valencia sea lo más bonita posible y no lo más fea posible. Y no solo la plaza del Ayuntamiento, sino otro tipo de actuaciones que llaman blandas. Las actuaciones blandas son los típicos parches de toda la vida del señor. Ahora se llaman actuaciones blandas o actuaciones tácticas, que no quiere decir más que un proyecto provisional que tiene pinta de durar toda la vida y que es lo suficientemente barato y feo para que no guste a nadie. Entonces, yo no creo en las actuaciones blandas, creo que esa plaza merece una reflexión conjunta para hacerlo lo más bonita posible. Creo que peatonalizarla ha sido un acierto. Creo que ganarle espacio al peatón ha sido bueno. Sí cambiaría, y de hecho esa propuesta ya se la lanzamos al gobierno municipal, la circulación de la MT por la calle San Vicente, María Cristina, y cambiaría el sentido de la circulación que ahora mismo se plantea y yo creo que se ha planteado mal. Y creo sinceramente que a mí me gustaría que la gente a los pocos meses de ser yo alcaldesa se sintiera muy orgullosa porque la ciudad bonita que ellos recuerdan pues se encontrará al salir de sus casas de nuevo y no esa fealdad. Tú hablabas del feísmo. Yo se ofendieron un montón cuando yo dije esto, pero yo hablando de la Plaza de San Agustín como uno de los mayores exponentes del brutalismo soviético. Se enfadaron mucho, yo creo que por ignorancia, porque el brutalismo soviético es un estilo arquitectónico que tiene mucho cemento y que es caracterizado por el exceso de cemento. Y se enfadaron diciendo que les estaba llamando comunistas, que también. Sí, pero que además de llamarles esto, es que existe el brutalismo soviético. Alberto se lo sabe, que sabe mucho de esto. Y se llama brutalismo soviético, es que no se llama de otra manera. Y es el exceso de cemento. Para mí hay exceso de cemento en la Plaza San Agustín, además de 2 marquesinas de la MT que están ahí dejadas caer porque se les han olvidado, ¿vale? Es brutalismo soviético lo que pasa en la Plaza de Brujas, que tampoco me parece lo más amable del mundo, y me parece tremendamente fea la Plaza del Ayuntamiento. Creo que tenemos que abordar ese proyecto conjuntamente con grandes arquitectos que tenemos en esta ciudad. De hecho, hicieron un libro muy bonito que editó, creo que la Fundación Gerlik, se llamaba La Plaza del Ayuntamiento, donde colaboramos muchos de los que estamos aquí con artículos de cómo veíamos que tenía que hacerse la plaza, y creo que recuperar esos proyectos bonitos para la ciudad va a ser un motivo de orgullo. Como te digo, me estás boicoteando los primeros días de alcaldesa, porque la calle Colón era una de mis principales prioridades y la Plaza del Ayuntamiento casi la segunda, porque creo que son 2 exponentes. Hay muchos otros puntos de la ciudad, hay muchas otras necesidades en la ciudad, no todo está en el centro. Tenemos que abordar cuestiones súper necesarias en otros puntos de la ciudad. Se hablaba mucho del Cabañal y la Malvarrosa. Lo cierto es que después de 8 años no podemos decir que allí se haya hecho gran cosa.
No podemos decir que se haya hecho gran cosa. Se habla mucho del abandono, se ha hablado del abandono de algunos barrios. Yo tengo que decir que no he notado un cariño especial hacia Orriols, no he notado un cariño especial hacia Benimaclet, salvo algunas actuaciones de sus amigos muy frecuentes, Benicalap o algunas zonas de la ciudad que también necesitan nuestra cariño y nuestro mimo, ¿no? Pero efectivamente tú dices, cuando llegas, yo voy a la Gran Plaza y veo algo maravilloso, y yo tengo la vergüenza o el poco orgullo, como todos vosotros, de decir que Valencia tiene una plaza a la que no enseñaría a un turista, porque es tremendamente fea. Hemos empezado hablando de este jardín y de los jardines, con ese brutalismo que les caracteriza. Yo he visto en muchas zonas de la ciudad que en lugar de hacer jardines lo que hacen es dejar que crezca la maleza, y a eso lo llaman jardín autóctono. Si en Madrid hicieran algo parecido, el Retiro estaría lleno de girasoles. Y creo que ajardinar la ciudad es fundamental, y las zonas verdes. El espacio donde estamos ahora, el río, lo ganaron las valencianas y los valencianos. Durante la década de los 70, todavía vivía Franco, se hizo un proyecto para urbanizar el Saler. Se iba a construir en el Saler otra manga del Mar Menor, con plaza de toros, campo de fútbol, hipódromo, universidad y viviendas para más de 100.000 personas. Pero los ciudadanos se plantaron y, bajo el lema "El Saler per al poble", hubo una revolución y se ganó el espacio verde del Saler. Lo mismo ocurrió con el río. El Ayuntamiento de Valencia tenía previsto hacer en el río una autopista de 12 carriles para salvar el tráfico de dentro de la ciudad, y la ciudad y los ciudadanos se plantaron. La primera visita que hizo el rey emérito a Valencia fue para regalarles a las ciudadanas y a los ciudadanos de Valencia el río, para que se convirtiera en lo que hoy es. Tanto el Saler como el río son conquistas de los y las ciudadanas, ningún regalo por parte de las administraciones. A mí me preocupan, María José, las playas, y me preocupa la Albufera. Sé que tú has trabajado mucho a favor de la Albufera. Dinos, por favor, cómo piensas salvar ese pulmón verde de la ciudad, que es la Albufera, y ese legado de nuestros mayores, que es el Saler. Pues mira, hay expertos en la Universidad Politécnica de Valencia con los que hemos hablado mucho. Julia, que anda por ahí, ha hablado muchísimo con ellos. Nosotros también estamos muy preocupados por la Albufera, y nos cuentan que la Albufera necesita una actuación piloto de dragado, ¿no? Para eliminar toda la suciedad que durante años se ha ido acumulando y que hace que la lámina de agua cada vez sea menor, más fina, porque los sedimentos, todo lo que hay bajo, cada vez es más elevado, y por tanto la lámina es cada vez más fina, ¿no? Esto también afecta a las especies autóctonas de la Albufera, afecta desde luego, y además preocupa mucho a esos expertos que creen que un dragado es posible, por lo menos piloto y necesario. Yo he planteado con Julia en muchas ocasiones que deberíamos, de la mano de la Universidad Politécnica, aquí hay grandes representantes de esa gran universidad que veo por aquí, Tony también, que deberíamos trabajar conjuntamente en un dragado, una experiencia piloto de dragado en la Albufera. Y a partir de ahí, si funciona, que yo creo que funcionará porque así lo acreditan los expertos, continuar con el resto de la Albufera, ¿no? Eso ayudaría a frenar una situación, como has dicho, que es nuestra Albufera está en la UCI. Si perdemos la Albufera, nunca podremos perdonárnoslo los valencianos. Es que perderemos uno de los principales tesoros ecológicos que tenemos, ¿no? Por los que lucharon los ciudadanos como lucharon por este río, ¿no? Y yo creo que este gobierno durante mucho tiempo lo hemos intentado, Julia y yo lo hemos intentado mucho, con mociones, con preguntas. Me acuerdo un día que incluso nos llevamos unos tubos al pleno donde les ejemplificamos cómo estaba la Albufera, la lámina de agua finita que quedaba. No nos han hecho caso. Y yo tendré el orgullo de decir que
que dicen que son ecologistas no lo son. Y que los que no hablamos tanto pero hacemos más, seremos los que saquemos de la UCI la albufera, ¿no? ¿Sabes? Porque fue una de las primeras cosas, y te lo agradezco mucho, porque es una de las primeras cosas que te dije al empezar esta legislatura: quiero que la albufera salga de la UCI, ayúdame. Creo que Europa puede hacer mucho por nosotros en este sentido. Creo que está en consonancia con la mirada verde europea que en este momento tenemos que compartir todos. Y siempre me has ayudado y te lo agradezco un montón, porque es verdad, ¿no? Y el Saler, desde luego, es una zona que precisa en este momento pues una mejor dotación de infraestructuras. Hablamos con los vecinos mucho, también vamos mucho por ahí. Hay zonas, por ejemplo, cuando se habla de la demolición del SI de Saler, que se habla mucho últimamente, nadie se acuerda de la demolición del polideportivo, que se iba a renaturalizar y ahora queda allí, sigue ahí con escombros. Entonces, cuando hablamos de demoler el SI de Saler, pensemos que en su día se demolió el polideportivo y que el polideportivo tampoco se ha renaturalizado, y que por tanto el SI de Saler, que es además, tiene un valor sentimental muy importante para la gente de Valencia y para la gente del Saler, puede ser un lugar estratégico de una dotación pública de referencia. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo, ¿no? Así que te lo agradezco, porque la albufera sé que es algo que nos preocupa a los dos, y sí que te pediría que cuando sea alcaldesa dentro de un año y hablemos, y que hablaremos mucho, me ayudes a que Europa entienda que la albufera es muy importante, no solo para Valencia, sino para España y para todos, y que construyamos juntos un proyecto bonito que nos haga sentirnos orgullosos a nosotros, a ti y a mí, y a toda la gente que está aquí, de lo que hemos hecho. Así que ya te lo voy adelantando. Muchas gracias por esta respuesta. Cuando nací, ahí enfrente en La Cigüeña, mi padre envió a mi abuelo a que me diera de alta en el registro civil. Y mi abuelo se fue, volvió a mediodía y le dijo: mira, yo estoy para lo importante. Lo he hecho del Valencia Club de Fútbol. Si quieres que sea español, vas tú y lo apuntas. Así que fui del Valencia antes que ser español. Ahora mismo me temo que esa ficha mía esté en Singapur. Y me gustaría saber qué va a ser de los que llevamos el Valencia Club de Fútbol. Y pido perdón a los levantinistas, pero uno es choto desde la cabeza hasta los pies. Y uno es choto antes que ninguna otra cosa, incluso que europeísta. Y lo de choto no es un género del que se pueda salir ni entrar, se lleva o no se lleva, esto no permite ningún matiz trans. O sea, lo de ser levantinistas. Oye, el equipo de sonido está al loro de todo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Puedes contestar a la pregunta que ya sabes que te iba a hacer mientras yo lloro? Bueno, mira, yo también nací en La Cigüeña. No sabía que tú también habías nacido allí. Yo también nací en La Cigüeña. También soy del Valencia. Y mi hija tiene 11 meses y ya tiene 2 equipaciones del Valencia. 2. Completas, además, con calcetines y con calzas y todo. La blanca y negra, por supuesto, y la rojo torino, que como bien sabemos en nuestra familia, no era la que había que ponerse el día de Sevilla, porque esa no era la que había que ponerse el día de Sevilla. Los valencianistas saben por qué. Había que ponerse la blanca y negra, ¿no? Y así la vestí para ver el partido, el último de Sevilla, que con tanta tristeza pues no pudimos ganar, ¿no? Mira, yo, Esteban, te digo... y aquí voy a sentirme como en el salón, igual me meto en un lío porque hay periodistas por ahí, o había, no sé. Había, no sé, da igual. Yo lo digo. No pasa nada, en cualquier caso son amigos, bueno, amigos que son a veces un poquito malvados, pero bueno, a mí no me gusta que, como valencianista, como socia, como accionista, como te pasa a ti, me preocupa mucho la situación del Valencia, pero no me gusta que se manosee el Valencia. Y me voy a explicar. No me gusta que se use el Valencia para ganar visibilidad política. Creo que los políticos en el ámbito deportivo estamos para trabajar mucho y hablar lo justo. Y en este momento estoy viendo como algunos representantes políticos del Ayuntamiento de la Generalitat hacen un uso y abuso del Valencia. Y digo uso y abuso porque además de hablar, ellos tienen la capacidad de hacer algo.
tienen la capacidad de darle definitivamente la caducidad o no a la ATE, apretando también así a la propiedad del club. Tienen la capacidad de construir subsidiariamente, si lo dicen que lo hagan, el polideportivo de Benicalap y luego que el Valencia pueda asumir ese coste. Tienen la capacidad, y si no la tienen, me preocupa, de coger un avión y de reunirse con el propietario del club y plantearles seriamente qué pasa con esto, ¿no? Si un presidente de la Generalitat, un alcalde de Valencia, no es capaz de tener una interlocución oportuna con el presidente de uno de los del club social más importante de esta ciudad, y tienen que mandarles declaraciones institucionales, cartitas y mociones, yo estoy preocupada. Yo estoy preocupada. Si la política se tiene que hacer con declaraciones institucionales y uno que es presidente de la Generalitat o alcalde de Valencia no tiene capacidad, interlocución directa con el propietario del club como para abordar este problema, yo estoy preocupada. Y estoy preocupada efectivamente con la situación del Valencia. Yo creo que la afición del Valencia ha pasado momentos muy difíciles, tú los has vivido también, y que lo vamos a superar. Me preocupa y quiero que aprovechemos los 80 millones de euros que pone la Liga de Fútbol Profesional para acabar un campo que, para vergüenza de todos, está parado 13 años a una de las entradas principales de esta ciudad. Quiero, además, que el proyecto social y deportivo no se vea mancillado ni perjudicado por este debate continuo y permanente en el que la política ha entrado en exceso. Exijo, como valencianista, que los políticos que gobiernan en este momento el Ayuntamiento de la Generalitat hagan más y tuiteen menos. Hagan más y se declaren menos. Creo que si lo tienen tan claro, hoy que es viernes, el Consejo de la Generalitat podría haber declarado la caducidad de la ATE. Y si no lo hacen, que expliquen por qué no lo hacen. Creo que si lo tienen tan claro, ayer, que era pleno del Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento podría haber aprobado una modificación presupuestaria para poner en marcha el proyecto del polideportivo de Benicalap. Y no lo hicieron. Y si no lo hacen, que me expliquen por qué no lo hacen. Creo que además de palabras, los valencianistas necesitamos acciones. Y creo que los que gobiernan pueden y tienen capacidad de tomar esas decisiones. Y si de mí depende, y dentro de un año esto depende de mí, que eso a mí me gustaría mucho, no tengáis ninguna duda que a mí no me faltarán minutos, ni oportunidades, ni valor para hablar con el presidente del club y plantearle que esta ciudad merece algo distinto a lo que se le está dando. Y que creo que las instituciones pueden buscarle una solución al Valencia y que deben hacerlo. Creo que hablar en este momento tanto el Valencia no beneficia, y echo de menos a los que realmente hacen cosas por nuestro club. Así que me gustaría que lo hicieran, y como valencianista me duele de verdad que se use y se abuse de este club para dar visibilidad política a quien no la tenía o que no la tiene, porque de verdad el sentimiento tampoco, y por tanto la emoción que tú sientes al oír el himno del Valencia, mucho menos. Amunt, María José. Gracias. Bueno, yo soy un poco del Liverpool. Del Liverpool. Claro, ahora, ¿tú sabes lo que voy a poner yo mañana en Twitter? ¿Qué? Amunt Liverpool. Amunt. Oye, muchos no sabéis que porque realmente no ha tenido mucho eco, y porque además a nuestras vidas no nos ha afectado. Pero muchos no sabéis que durante esta legislatura Valencia ha dejado de llamarse Valencia. Ha perdido su nombre en castellano. Ahora Valencia solo se llama Valencia, su nombre en valenciano, del que también nos sentimos muy orgullosos. Esa segregación del nombre en castellano, en el fondo, es un mensaje de malvenida a todos aquellos que no son de aquí. No es una ciudad que no es una ciudad que con su nombre llama a que vengan otros. Es una ciudad que excluye a los que no somos nosotros y que se cierra sobre sí misma. No en vano el alcalde es un nacionalista que antes piensa en que vengan o ir solo a Cataluña y no recibir a nadie más de ningún otro lugar. Cuando viajáis, cuando vais a Madrid, cuando os encontráis con gente con el resto de España, no os resultará raro que os digan: Málaga es la Valencia del año 2005.
Málaga es la Valencia de Rita Barberá. Cuando Valencia se apagó, Málaga se encendió. ¿Qué diferencia Málaga de Valencia? Que Málaga es una ciudad amable con aquellos que vienen de fuera. Que Málaga no es una ciudad que elimina su nombre en castellano, que segrega a los que no son de aquí, que llama a que vengan a participar de una ciudad volcada al mar, llena de luz, donde la calidad de vida es extraordinaria y donde las oportunidades son infinitas. Nosotros, esta ciudad de Valencia ha ido aldeanizándose conforme han avanzado las legislaturas de Ribó. ¿Cómo piensas, María José, volver a convertir a Valencia en esa gran capital europea? No porque tenga grandes acontecimientos, que los puede tener, sino porque es una ciudad abierta donde vivir es un regalo. Pues mira, lo primero es que una ciudad se tiene que querer a sí misma mucho. La ciudad de Valencia se quiere mucho porque nos queremos, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, pero nuestros gobernantes no saben sacarle partido a nuestros talentos, ¿no? Uno de los principales talentos de esta ciudad es la música. Veo a grandes músicos, al meu mestre y a grandes amigos aquí de la música, y me da pena pensar que la ciudad de la música se ha apagado. No tiene música. La ciudad de la música vive sin música. La ciudad de la música vive con un Palau de la Música cerrado 3 años, porque los actuales gobernantes han sido incapaces en 3 años de ponerlo en marcha. Está tardando más esta ciudad en hacer unas obras de adecuación del Palau de la Música de lo que se tardó en su día en construirlo. Se tardó 2 años en construir el Palau de la Música y llevamos 3 años con ese Palau cerrado. Es que es tremendo, ¿no? La ciudad de la música debería tener música en todas las esquinas. La ciudad de la música tendría que cuidar bien a su banda municipal. La ciudad de la música debería ser un exponente internacional, porque tenemos casi, tú lo sabes, tantas bandas, sociedades musicales como pueblos en la Comunidad Valenciana, pero es que además esta ciudad es el conservatorio de Europa. De aquí se forman los grandes músicos y la Berklee solo ha salido de Boston para venir aquí, porque es la ciudad de la música. Ahora hay una escasísima sensibilidad con los músicos. No sacamos partido de ese talento. Tenemos la segunda pinacoteca de España más importante muy cerquita, el Museo San Pío V. No se le saca partido a la segunda pinacoteca de España. Tenemos con el Liceo y el Teatro Real uno de los principales infraestructuras operísticas de España, el Palau de les Arts. Tampoco, más allá de que para Compromís celebre los Goya con smoking y alfombra roja. Tenemos grandes referencias. El primer museo de arte contemporáneo de España es el IBAM. El primero es el IBAM. El MUBIM tiene muchísima repercusión y talento internacional. Tenemos grandes creadores, tenemos diseñadores, tenemos gente maravillosa que lo hace fenomenal, pero no sabemos sacarle partido a esto, ¿no? Entonces yo quiero que Valencia sea la capital internacional de la música, quiero recuperar la referencia de esta ciudad, quiero que la cultura vuelva a Valencia, en detrimento, y me sabe mal, de nuestro gran amigo Paco Latorre, que lo hace muy bien en Málaga, pero aprovecha efectivamente lo que Valencia desaprovecha. Y puedo deciros que si esta ciudad tiene ese talento musical, un talento deportivo natural, un talento para la práctica deportiva que vemos aquí y que además se acentúa en los deportes náuticos, he de decirte que no comprendo que lo que es bueno para Barcelona sea malo para Valencia y que la Copa América se haya tenido que marchar a Barcelona. No lo comprendo. No lo comprendo porque los organizadores querían que fuera en Valencia porque el mejor campo de regatas es en Valencia, y no comprendo a este gobierno cuando hace esas cosas. Por tanto, cuando yo sea alcaldesa, por supuesto, Valencia volverá a la pole position, volverá a la primera división, volverá a optar a la Copa América, volveremos a tener la Copa América y volveremos a tener esos grandes proyectos que esta ciudad siempre ha albergado y que siempre nos hacían sentirnos orgullosos y generaban actividad económica en esta ciudad. Por tanto, por supuesto, sí siempre a esa Valencia de primera división y no nunca más a esta Valencia de tercera en la que ha convertido nuestra ciudad el alcalde Ribó, desde luego. Muchas gracias, María José Catalá. Muchas gracias por esta iniciativa que ahora vas a llevar por los barrios y vas a sentar en este sofá a otros ciudadanos menos
bueno, menos metidos en el PP que yo. Cuando empecé en política nacional, Raúl del Pozo me llamaba el Bertín Osborne del PP. Nunca lo he sido tanto como esta tarde en tu casa o en la mía, haciéndote las preguntas, solo que no hemos cocinado juntos una paella. Pero podemos hacerlo en cualquier momento, como bien sabes. Nos hemos bebido una botella de vino. Debo confesaros que ninguna de las preguntas estaba preparada y que ha corrido alto riesgo porque yo podía haberle preguntado cualquier cosa. Sí, efectivamente. Gracias por invitarme a tu programa. Nada, muchísimas gracias. Y no quiere cerrarlo y quería preguntarme y no quería cerrarlo. Yo tengo que deciros que este sofá va a ser el sofá de todos los ciudadanos de Valencia, pero para mí hay un ciudadano que siempre ha llevado Valencia en el corazón y que siempre ha defendido Valencia por encima de todo, y me siento súper orgullosa de que haya estrenado este sofá conmigo, Esteban González Pons. Así que muchísimas gracias por estrenar el sofá. Igual algún día Bertín nos llama y hacemos alguna paella. Pero quiero acabar dándonos las gracias a todos. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esto tan bonito, por todos los tiempos que vendrán, por los grandes proyectos que compartiremos juntos. Gracias por las ilusiones, por los momentos que vamos a vivir de aquí en un año, por formar parte de eso tan maravilloso, sentiros parte de ello, porque vais a sentiros parte del momento en el que Valencia vuelve a recuperar el esplendor al que estáis acostumbrados y que todos queremos para esta ciudad. Gracias por estar aquí hoy, que tengáis un feliz fin de semana y vamos a salir a correr porque vamos a ganar estas elecciones. Muchísimas gracias.